lo que define si un joven es cristiano o que no lo es que vive con una conciencia en el Evangelio, y un Evangelio bíblico de Jesucristo. Pero lo segundo que también deben aprender es que debemos de ser apostólicos. Deben de ser jóvenes redimidos apostólicos. Y continuando con la figura del árbol, el tronco sirve para llevar los nutrientes desde la raíz hasta las hojas y dar fruto. Por lo tanto, las enseñanzas apostólicas son ese tronco que van a guiar desde la raíz hasta nuestra vida de piedad, una vida piadosa, una vida de práctica. Nuestra forma de comportarnos, de vivir, de responder, actuar, viene precisamente de ahí. ¿Pero por qué mencionar esto? ¿Cuál es el propósito de mencionarlo? Porque lo que nosotros creemos determina nuestras acciones. Nuestra forma de vivir, de dar respuesta a las circunstancias que nos rodean o que vienen de pronto, esas acciones van en función de aquello que nosotros creemos. Nuestra forma de vivir, de dar respuesta a esas circunstancias que enfrentamos día a día. De manera que es importante que pongamos un fundamento correcto en nuestro corazón y asimismo también en nuestras mentes. Por tal razón, el día de hoy, mi propósito es poder persuadirte a que comprendas que un joven reformado se fundamenta, permanece y confiesa la sana doctrina, es decir, las enseñanzas apostólicas. Voy a desarrollar la enseñanza en 3 puntos. El primero de ellos es estar fundamentados en la sana doctrina. El segundo, permanecer firme, confesando las enseñanzas apostólicas. Y el tercero, las bendiciones de permanecer en la sana doctrina. Comencemos con el primero. Fundamentados en la sana doctrina. Ser apostólico se refiere a una búsqueda constante de la sana doctrina. Son las doctrinas que los apóstoles enseñaron. Esas que se consideran universales y que son consideradas por todas las iglesias locales, pero la iglesia universal de Jesucristo. Las enseñanzas de los apóstoles es para nuestra vida como iglesia y vivirlas en el momento en el cual se nos es demandado. ¿Pero por qué las enseñanzas de los apóstoles? Bueno, la respuesta es porque son las mismas enseñanzas dadas por Jesucristo. Efesios 2, versículo del 19 al 20 dice así: Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nosotros somos edificados en el fundamento que son las enseñanzas apostólicas. Y esto a su vez sobre la piedra angular que es Jesucristo. Y en el contexto de la construcción, la piedra angular venía a ser la piedra que se colocaba en las esquinas de la edificación. Esta piedra debía de tener ciertas características para poder soportar el empuje de la fuerza o soportar la carga de toda la edificación. Esto era colocado en las esquinas y por eso se le llamaba la piedra angular, el ángulo de la edificación. Las enseñanzas apostólicas apuntan directamente a Jesucristo. Los apóstoles, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, realizaron este ministerio. Y el libro de los Hechos nos muestra que el apóstol Pedro, después de su predicación, se convirtieron más de 3,000 personas. Y después de esto, ellos, los convertidos, se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así: y se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En este periodo de tiempo solamente se tenía el Antiguo Testamento. Nadie tenía el Nuevo Testamento. Por lo tanto, las enseñanzas debían de ser trasladadas de manera oral, de uno a otro. Pero surgió una necesidad, esa necesidad de poder escribir.
los apóstoles escribieron cartas para guardar a la iglesia y que ésta pudiese permanecer fiel en estas enseñanzas. Y esta decisión fue muy acertada, ya que los testigos oculares que habían presenciado todos los eventos, estos que habían sido algunos discípulos directos también de los apóstoles, cada vez eran menos. La iglesia debía también de mantenerse en una identidad, y esa identidad solamente Jesucristo, y obviamente también sus enseñanzas. Siendo así, la iglesia verdadera, y que a su vez se pudiese cuidar de cualquier mentira que pudiese haber. Las enseñanzas apostólicas acerca del cumplimiento de Cristo en las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, enseñanzas de los profetas, todo se cumple en Jesucristo. Y es lo que nosotros conocemos ahora como la sana doctrina. Y por estas enseñanzas no son un simple conocimiento, no solamente es su información captada, sino que tienen el propósito, y ese propósito es tener una claridad de las doctrinas para que vivamos de acuerdo a ellas, que evitemos el error y que defendamos nuestra fe. Yo quisiera realmente hacerles una pregunta, una que puedan meditar ahorita. ¿Cómo están abordando las circunstancias de su vida? ¿Cómo viven con sus éxitos, con sus fracasos? ¿Cómo están interpretando la vida diaria? ¿Cómo se levantan en la mañana y cómo es su actuar durante todo el día? Con sus padres, en su colegio, en la universidad, sus trabajos. ¿Cómo están interpretando las cosas? La ayuda para la iglesia son la sana doctrina. El apóstol Pablo escribe la epístola a los Efesios con el propósito de que vivan en la unidad en Cristo. Y si ustedes han estudiado la epístola a los Efesios, habrán notado que Pablo ocupa una fórmula a la hora de estar escribiéndola. Y él menciona en él, con él, por él. Y esto es importante porque si seguimos esta fórmula, ya en el capítulo 4 de la carta, Pablo enfatiza la centralidad de la unidad. Ahora lo que hace es utilizar la palabra solo, es decir, la unidad Cristo-Iglesia, y por lo tanto también unida a Dios. Efesios 4, versículo 1 al 6 dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo les dice que debían de ser una sola iglesia, así como nosotros también debemos de ser una sola familia. Y para defendernos juntamente como familia de las falsas enseñanzas, de una mala doctrina, de un mal pensamiento o de una herejía que quiera afectar a la familia. La persona que está al lado suyo, su hermano, es su familia. Jóvenes redimidos, no son solo un cuerpo, somos una familia en Jesucristo. Comprender la unidad es vital, porque esta sana doctrina debe ser practicada en el cuerpo de Jesucristo, en la familia. Efesios 4, del 1 al 2 dice: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, unidos y fundamentados en un solo credo. Pero una pregunta que podría surgir es: ¿cómo es posible que puedas fundamentarte, creer y confesar la sana doctrina?
Bueno, el mismo apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, del versículo 7 al 10, nos dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Jesús es quien le da los dones a la iglesia para su misma unidad, para la edificación de ella misma. Cristo descendió a las profundidades y como Él en su estado de humillación fue crucificado, fue muerto, sepultado, pero resucitó y ascendió en gloria. Y por lo tanto, por esa obra realizada, Él tiene la autoridad y el poder. Él ha triunfado sobre la muerte y por esta obra nosotros estamos unidos a la iglesia. Él es quien transforma nuestras mentes y corazones para que podamos creer y estar fundamentados y confesar lo que nos enseña la sana doctrina. Y por eso confiamos en Él. Un joven reformado es aquel que está fundamentado en las enseñanzas apostólicas, pero que también permanece firme y confiesa la sana doctrina. Estas enseñanzas que no son simplemente para la salvación, sino que también permanece firme en esas mismas enseñanzas. Una vez que has sido salvo por escuchar esa doctrina, también te mantienes firme en ella. Como segundo punto, permanecer firme confesando las enseñanzas apostólicas. Los apóstoles fueron designados por Jesús para poder edificar la iglesia. Y sus escritos para la iglesia todavía permanecen. Y en los siguientes siglos, en el contexto que ellos estaban, el canon del Nuevo Testamento se establece. Pero estos escritos ya estaban como enseñanzas doctrinales en la iglesia. Los escritos del Nuevo Testamento fueron plasmados y es lo que la iglesia tenía como un credo. Pero así como Jesús lo dijo, la iglesia también fue atacada y se enfrentó a muchos desafíos. Y las doctrinas enseñadas por los profetas y los apóstoles, dadas a la iglesia, estos también fueron atacados, incluso dentro de la misma iglesia. Habían personas dentro de la familia, dentro del cuerpo, que comenzaron a generar mucha división y comenzaron con falsas enseñanzas, apartándose de la sana doctrina, a llenar de mentira y de herejía a la misma familia de Jesucristo. Debido a ello fue necesario formular los credos, con el propósito de dar cuidado y protección a la misma iglesia y ante estas falsas enseñanzas que estaban surgiendo. Y quizás, si hablamos de credo, en la actualidad, si yo le preguntara a cada uno de ustedes si creen en Dios, creen en Jesucristo, la mayoría me podría decir que sí. Pero que no tiene problemas con eso. Que creer en Dios podría llegarse a pensar que solamente es afirmar su existencia. Y quizás podríamos llegar a pensar que realmente somos cristianos con venir solo al culto, venir los domingos, o andar la Biblia de manera electrónica y de pronto tener una vida sin temor a Dios. Pero ¿tienen claro en lo que creen? ¿Tienen claro su credo? Ese credo con el que viven. ¿Saben que un problema que surge muchas veces es que no conocemos los credos? Los rechazamos porque no son la Biblia, o en la mayoría de los casos los asociamos con la Iglesia Católica Romana. Pero los credos están desde hace mucho tiempo y debemos comprender que vivimos de acuerdo a nuestra creencia. Las culturas surgen de eso. La cultura es una religión exteriorizada. De acuerdo a la creencia que usted tenga, así va a vivir. Se va a manifestar en su vida diaria.
Lo que esté creyendo en su corazón se va a manifestar en su actuar, en su manera de interpretar la vida. Y para poderme dar a entender, yo comentaba esto en un discipulado, y creo que lo hice en una clase también. ¿Quién es fan de Star Wars? Tienen 5 puntos si son mis alumnos en la clase por ser fan de Star Wars. Yo contraté Disney Plus, y confieso mi pecado, con el propósito de ver la serie del Mandalorian. Y algo que me llamó mucho la atención en uno de los capítulos es que el Mandalorian, el Mando, él no es del planeta de los Mandalorianos. Se le preguntó, ¿cómo es que entonces tú eres un Mandaloriano si tú no eres del planeta de los Mandalorianos? Y él le dice, es que para ser Mandaloriano, ese es un credo. Y yo vivo de acuerdo a mi credo. Interesante. Su credo le demanda a él andar armado. Su credo le demanda a él andar una armadura. Su credo le demanda a él no quitarse el casco. Su credo. La manera en que usted interprete las cosas, usted es de acuerdo a lo que cree. Es el credo en su corazón. Y el fracaso interpretativo o el fracaso hermenéutico de quién es Dios o de las cosas se debe a nuestro pecado. El fracaso de interpretar las cosas es por nuestro pecado, que el fango de nuestro pecado en nuestros ojos no nos permite ver con claridad a Dios. Por lo tanto, tampoco las Escrituras. Y este fracaso no se debe a una falta de experiencia. Porque alguien podría decir, no, decidí mal porque muchas veces no tengo la experiencia ganada. No tiene que ver muchas veces con eso. Sino más bien se debe de abordar de una manera espiritual. Génesis 2:17, un pasaje que muchos de ustedes han escuchado, dice así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La interpretación de ese pasaje, no necesitamos hacer algo tan profundo de manera exegética. Está a la vista. Este pasaje contiene una sanción, la sanción más impactante con respecto a la muerte. La claridad del mensaje es pero tan evidente y tan contundente que uno podría decir, o sea, es obvio entender que si comemos de ese árbol vamos a morir. Si esto es verdad y fue Dios quien lo dijo, debe de recibirse así, tal como se habla, con todo el peso de la verdad que tiene, porque viene del Creador. Pero en Génesis capítulo 3 vemos la esencia del pensamiento de la serpiente. El pensamiento de la serpiente es suponer que la palabra de Dios no es real. El pensamiento de la serpiente es suponer que la palabra de Dios debe evaluarse. El pensamiento de la serpiente es pensar que podemos cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Un teólogo llamado Philip Hughes hace un comentario con respecto a este pasaje. Él dice: cuando Dios no es el centro y la clave para la comprensión de la realidad, tanto de sí mismo como del universo, se corta la línea de vida de la relación creador-criatura, que es tan esencial para el conocimiento correcto de las cosas, y las deja a la deriva en un océano de alienación. ¿Qué significa alienación? Bueno, la alienación significa pérdida o alteración de la razón o de los sentidos, pérdida de la personalidad, pérdida de la identidad de una persona o de un colectivo. Este pensamiento de la serpiente fue en Génesis y sigue estando en la actualidad. Y nosotros encontramos en los credos que están basados en la Escritura esa protección contra las falsas enseñanzas y contra el pensamiento de la serpiente.
También lo vemos presente en los credos, en las enseñanzas de los apóstoles mientras compartían el evangelio cuando ellos iban de camino a las diferentes iglesias o donde ellos ejercían su ministerio. Y a medida que iban creciendo, también esto provocó que se dejaran todos estos escritos, porque el pensamiento de serpiente todavía se encontraba y se sigue encontrando. Estos escritos que los protegían de las falsas enseñanzas, estas declaraciones de fe que tenían como propósito la unidad de la iglesia, en lugar de separarlos, unirlos, y debían de estar de acuerdo con las enseñanzas de los apóstoles. Los credos se convirtieron en ese símbolo, un símbolo de unidad. Cuando alguien llegaba a una comunidad de creyentes, lo primero que se le preguntaba era, ok, tú dices que eres cristiano, ¿qué crees? ¿Cuál es tu credo? Yo creo que la Virgencita fue la que me perdona mis pecados y yo le rezo un rosario. No, tenemos un problema. Ese no es el credo. No, fíjate que yo creo que nosotros no fuimos creados por Dios, fíjate. Yo creo que nosotros somos un experimento extraterrestre. No, fíjate que entonces tenemos problemas porque ese no es el credo de los apóstoles. La sana doctrina, fundamentada en los apóstoles, dejada para la iglesia, para edificación. ¿Cuál es tu credo? ¿En qué crees? En la actualidad es la misma pregunta. Es la misma pregunta. Un cristiano a la luz de los credos debe preguntarse si en realidad lo que está creyendo está alineado a las enseñanzas de los apóstoles. Si lo que la cultura dice está alineado a las enseñanzas apostólicas, y si no, esas cuestionar, no cuestionar la escritura, cuestionar lo que la cultura dice. Nosotros hacemos al revés. Nos dejamos engañar por el pensamiento de serpiente y queremos cuestionar la verdad de la palabra de Dios. Y nos dice que si nosotros tomamos ese camino, el camino que es contrario a la escritura, será un camino de muerte. Lo mismo de Génesis 2. Si tomas ese camino entregándote al pecado, es un camino de muerte. Y ante la duda que un falso pensamiento te pueda llegar a generar, debes de mantenerte firme en las enseñanzas apostólicas. Creemos que Dios Padre es creador del cielo y de la tierra, por tanto me creó a mí, por tanto creó a mi familia, por tanto Él creó el trabajo. Creemos que Jesús es Dios, creemos que Jesús se encarnó, creemos que resucitó al tercer día y por lo tanto Jesús es Rey, soberano. No hay otro que me pueda redimir. Solo Cristo me perdonó mis pecados. Cualquier cosa que sea contraria a estas enseñanzas, nosotros debemos de rechazarlo de manera contundente y nos mantenemos firmes en ello. Pero también hay una advertencia, que por tu credo y por aquello que tú creas, tú vas a sufrir. En tu lugar, ya sea de estudio, trabajo, probablemente quizás ya se están burlando de tu credo. Te hagan ver como un ignorante por tu credo. El llamado es a que te mantengas firme. Quizá incluso tu familia se pueda burlar de ti por tu credo. Debes de mantenerte firme. Hay un libro muy recomendado y yo de verdad les invito a que también pudieran comenzar a estudiar un poco más acerca de la historia, porque uno de los problemas que ha habido muchas veces en la iglesia en la actualidad es que desconoce la historia de la iglesia. Por lo tanto, no sabe cómo responder quizás a muchos desafíos en la actualidad que otros ya lo hicieron. Algunos quizás ya lo conocen, otros quizás no, y es el libro de los mártires, escrito por John Fox. El libro no comienza desde el Antiguo Testamento, sino que comienza con el Nuevo Testamento. Y empieza con el primer mártir registrado en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que es Esteban. Cuando él comienza a narrar, muchos cercanos a John Fox, y aparece en el prólogo del libro, cercanos a él, decían, era común encontrar a John en medio de los jardines de las casas donde él llegaba a trabajar, meditando y continuando su libro. Y era también bastante frecuente encontrarlo llorando.
cuando él escribía toda la historia de los mártires, de sus hermanos de la iglesia, cómo habían sufrido en los primeros días y seguían sufriendo a la fecha. Él describe cómo muchos de los mártires fueron quemados vivos. Él describe cómo se les cosía en la piel, se les cosía pieles de animales y los soltaban en el bosque para que los perros los siguieran y murieran por medio de los perros. Él comienza a enseñar una serie de sufrimientos que los mártires de la iglesia pasaron. Él comienza a describir también cómo la comunidad de iglesia se reunía, muchas veces bajo tierra, de manera clandestina. Si tan solo fuéramos más conscientes de la historia de la iglesia, yo creo que estaríamos en todos los cultos de redimidos. Si tan solo fuéramos tan conscientes de la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta que estamos nosotros abrazando los credos que costaron la vida de muchas personas. Si tan solo fuéramos conscientes de la historia de la iglesia, nosotros no nos quejáramos de servir. Vendríamos gustosos. Seríamos los primeros en levantarnos el domingo para venir a la iglesia. Estaríamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío en cualquier momento, porque creeríamos firmemente en lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. ¿Por qué todos estos mártires estuvieron dispuestos a morir? ¿Por qué estuvieron dispuestos a entregar su vida? ¿Qué los motivaba? ¿Qué era? Su credo. Su credo. El credo de los apóstoles establece las doctrinas que se conocen como las fundamentales. El creador del universo, la triunidad, la encarnación de Jesucristo y el milagro de su nacimiento virginal, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y al haber pasado eso, también dice que el milagro es virginal. La encarnación. El cristianismo descansa sobre dos milagros. El primero de ellos es la encarnación y el segundo es la resurrección. Por eso es que los ataques van directo a estos dos milagros. La resurrección de Jesucristo es el segundo milagro que a nosotros nos da toda esta esperanza también, que vamos a resucitar en un día postrero y estaremos con Él en gloria. Menospreciar los credos, menospreciar la sana doctrina, es menospreciar la obra del Espíritu Santo en el cuerpo, la familia unida desde los primeros siglos. Pero que también por estas mismas enseñanzas y doctrinas, los apóstoles que interpretaron a los profetas también estuvieron estableciendo de que estos profetas fueron perseguidos y también murieron. Jesucristo lo menciona también. Por lo tanto, también nosotros tenemos bendiciones en esto. Las bendiciones de permanecer en la sana doctrina. Mantenernos en la sana doctrina nos permite rechazar el pensamiento de serpiente. Mantenernos en la sana doctrina nos permite que cuando viene la lucha teológica, la lucha de pensamiento entre hacer la voluntad de Dios o hacer tu propia voluntad, la sana doctrina te mantiene firme. Los puritanos tenían una oración que decía: Señor, dame las fuerzas para poder hacer tu voluntad, porque yo no voy a querer hacerla. La lucha que tú tienes a diario entre glorificar a Dios haciendo su voluntad o glorificarte a ti mismo haciendo tu propia voluntad es ganada con la sana doctrina. Y cuando fallamos en esa lucha y en esa batalla, la sana doctrina nos dice que podemos llegar confiadamente ante el trono de la gracia y poder confesar nuestros pecados para que nuestra iniquidad sea limpia. La sana doctrina te enseña eso y te da paz. Permanecer en la sana doctrina te permite glorificar a Dios en tus relaciones. Vas a experimentar la satisfacción en Cristo de humillarte pidiendo perdón por ofender a los que están a tu alrededor.
Vas a disfrutar en Cristo, mortificar el pecado, humillándote, pidiendo perdón. Pero también vas a vivir con gozo cuando aquellos que te han ofendido tú los llevas a la cruz. Cuando ellos te pidan perdón a ti, tú vas a poder llevarlos tranquilamente y gozoso a la cruz. No vas a vivir en orgullo, porque la sana doctrina te mantiene firme viendo la cruz. Vas a tener protección. Sabrás responder el ataque de las falsas enseñanzas cuando vengan contra ti. Cuando la cultura, cuando tus amistades, cuando los tiempos que están cambiando comienzan a querer meter el pensamiento de serpiente por medio de colectivos, tú vas a estar preparado para saber responder y defender tu credo. Un joven apostólico es el que está fundamentado en todo esto. Un joven apostólico es el que vive así. Es cristiano y apostólico, porque se aferra a la doctrina de los apóstoles. Permanece, aunque venga cualquier viento, tormenta, que intente destruirte, que intente moverte, vas a permanecer firme. Y te va a llevar a hacer algo que es un llamado de todo cristiano: confesar la sana doctrina. Esa sana doctrina enseñada por los apóstoles también tú la comenzarás a manifestar. No vas a poder evitarlo. Vas a comenzar a enseñarlo. Lo vas a creer, es tu credo y lo vas a comenzar a enseñar. Lo vas a llevar a otras personas. Lo vas a vivir en casa. Te lo vas a repetir a ti mismo y lo vas a decir a tus familiares. Porque estas enseñanzas lo que hacen es que ponen a Jesucristo en el trono de tu corazón. Ya no está más gobernando otra persona, ningún ídolo en el trono de tu corazón, sino que Jesucristo. La sana doctrina, la enseñanza de los apóstoles, te llevan a vivir así. Mi invitación es a que puedas estudiar cada uno de los credos. Mi invitación es a que te puedas aprender cada uno de ellos y conforme a ellos tú también vayas alineado a la Escritura. Y nosotros le preguntamos a la Biblia si los credos están bien. Si le preguntamos si estos credos son de acuerdo a la palabra de Dios. Y a través de la historia de la iglesia nos han demostrado que sí. Estos 4 credos fueron necesarios, los 4 credos tempranos que se conocen, pero había mucho más credos. Los judíos afirman decir que no tienen credos, pero sí tienen credos. Y uno de ellos es el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Dios es. Ese es un credo. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, ese es un credo también. Filipenses 2, cuando dice que Jesús es el Señor y que es exaltado, ese es un credo que se había convertido en un cántico. Pablo, los escritores, lo único que hacen fue tomar esos credos y plasmarlos en sus cartas. Y quedaron esas enseñanzas para nosotros. Cada uno de estos credos se da la tarea de defender doctrinas fundamentales de la Biblia. Defienden la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Defienden Cristología, Jesús Dios totalmente, Jesús hombre totalmente. ¿Sí? Él encarnó y su milagro virginal de su concepción es real. Estas enseñanzas son la herencia de la iglesia para nosotros, que el mismo Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la iglesia ha dejado para nosotros porque se fundamentan en las doctrinas de los apóstoles. Es de verdad mi deseo que ustedes puedan conocer más acerca de esto. Sí, el credo, de hecho los primeros 4 credos tempranos se basan en la Escritura. En las enseñanzas tanto del Antiguo Testamento como la enseñanza dada por los apóstoles. Es más, muchos teólogos a lo largo de la historia también se dieron a la tarea de revisar frase por frase si realmente esto era así. Y sí, el credo responde de manera muy, muy contundente de que está fundamentado en la Escritura.
Eh, de los primeros credos tempranos, el credo niceno, la declaración de Calcedonia y también el credo de Atanasio. El credo de Atanasio también, de hecho, muchas veces a mí me preguntan cómo puedo enseñar acerca de la Trinidad. Y realmente mucha gente lo que utiliza son ejemplos como el agua, que primero es líquido, luego que se solidifica y luego que es gas, gracias. Pero eso es modalismo. Es peligroso tomar esa referencia porque puedes caer en una herejía que se llama así modalismo. Y así otras más, ¿verdad? Hay unos que utilizan un huevo, otros que utilizan el sol, pero hay que tener mucho cuidado con esos ejemplos porque pueden conducir a una herejía. Sin embargo, Atanasio, él establece su doctrina y sus alumnos plantean lo que se conoce como el triángulo de Atanasio. El triángulo de Atanasio creo que algunos ya lo conocen, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero sí el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es la ilustración más acertada para poder enseñar la Trinidad. Esos son los 4 credos que yo recomiendo que se puedan estudiar. No, claro que es pecado. Pero hay que tener también en consideración lo siguiente, y creo que la pregunta va enfocada porque el credo se utilizó ya como este credo y los otros se utilizaron como una letanía dentro de la Iglesia Católica Romana. Si usted se va a aprender el credo está fundamentado en la Escritura. Por lo tanto, es bueno aprendérselo. Es bueno utilizarlo para enseñar y es bueno también para cuidarse uno mismo contra las herejías. Pero ante la pregunta de que si podemos nosotros rezar algo que no está en la Biblia, obviamente es pecado. Y nosotros pedimos en nuestras oraciones acercarnos a Dios, que Él nos escuche y que confesamos nuestros pecados y asimismo intercedemos por los demás. Pero también esta intercesión está por medio de la Escritura también condicionada, porque solamente Jesucristo es el único mediador, es el único intercesor. Pero nosotros, al interceder por nuestros hermanos, estamos haciendo la unidad del cuerpo, pero no vamos a cambiar una decisión que Dios ya estableció. Fue por temas de historia. Fíjense que en los primeros 4 o 5 siglos había una serie de herejías en todo el contexto del cristianismo. En los primeros 3 siglos había 4 lugares en específico donde el cristianismo daba la doctrina, daba la enseñanza. El primero de ellos era Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Los 4 lugares daban enseñanzas con respecto a la Escritura, los 4 lugares. Pero a medida que el tiempo iba avanzando, Roma comenzó a convertirse en una capital, una ciudad muy codiciada, había más riqueza, las leyes se establecían ahí, y por lo tanto el obispo que estaba en Roma, que obispo, la palabra obispo significa supervisor, que estaba en Roma, comenzó a tener más poder, porque la mayoría de consultas que se hacían para saber qué hacer, tanto en política, en economía y en otras cosas más, se le hacían al obispo de Roma. A medida que iba pasando el tiempo, se establecieron leyes que protegieron el papado, que cuando surge el papado, y eso le dio todavía más poder. Hasta ese momento, solamente era la Iglesia católica. Pero cuando la Iglesia empieza a entrar en corrupción, entonces se fue desprendiendo de las bases de la Biblia, de la sana doctrina. Las enseñanzas de la Iglesia de Antioquía permanecieron durante 1000 años hasta llegar al periodo de la Reforma, que fueron las enseñanzas que Martín Lutero y otros más conocieron por la orden agustiniana. Y ahí para allá, usted ya sabe la historia de la Reforma para acá. Surge el protestantismo y los credos se buscaron y se establecieron de que sí eran
credos confesionales, palabras de la iglesia, pero subordinadas a la Biblia. Sí, que quizás no es que sepamos algo, ¿verdad? Pero si hay algo que no es necesario ser pastor para discernir. El discernimiento se lo da a usted el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, entre más palabra usted tenga, usted discierne más. Es así, una fórmula que podría decir quizás simple. Sin embargo, a veces se nos dice que estamos bien pendientes de las noticias, entre otras cosas más, y realmente a veces nos hacemos adictos a eso. Pero no es que sepamos algo, se analizan las cosas. Segundo, usted tiene la capacidad para poderlo hacer también en Cristo. Y que probablemente hay una persecución en El Salvador, no lo sabemos, esa es voluntad del Señor. Y que probablemente El Salvador en un momento tenga que hacer una confesión de fe, probablemente sea. Y voy a dar un ejemplo para eso. Cuando Hitler llegó al poder en Alemania, el 95% de la población alemana era cristiana. Se manifestaba diciendo que eran cristianos. Y ellos, después de ver las atrocidades que se estaban haciendo, ellos dicen, cometimos un error. Pero fueron pocos los detractores, y aquellos que se estaban resistiendo fueron perseguidos también. Pero en ese contexto, la iglesia en Alemania se vio con la necesidad de hacer una declaración, la que se conoce como las tesis de Barman. Las tesis de Barman dicen, el Führer no es el Curios, es decir, Hitler no es el Señor de la iglesia. El Führer no es el Mesías, no es Cristo. Esas tesis quedaron escritas para poder hacer ver que la iglesia en Alemania, no toda la iglesia en Alemania evangélica, estaba a favor de Hitler y lo que él decía. No lo sé si en un momento El Salvador va a tener que hacer una confesión así. Pregúntese usted, de acuerdo a los acontecimientos que están pasando. Pasa por dos razones. Una es por desconocimiento de la historia de la iglesia. Y también la otra es de manera contundente negarse a eso. Podría decir que es un prejuicio. Hace años en nuestra iglesia, cuando yo comencé a estudiar acerca de esto, yo encontré lo que usted ya estudió en un momento como la palabra católico. Cuando yo encontré eso en los estudios y que no discrepaban de las enseñanzas que estábamos viendo, lo primero que yo hice fue, le tengo que preguntar a mi pastor. Y justo eso hice, ¿va? Mire, yo estudiando encontré esto y ya me comenzó a explicar. Sí, fíjate que la gente tiende a ver esta palabra como algo equivocado, pero es porque la tradición en El Salvador y en América Latina y también en otros contextos ha enseñado esto de una manera equivocada. La repetición de los credos de manera de poder absorber la culpa hace de que se le pierda el valor a todo esto. Entonces ha habido un menosprecio de toda la herencia que la iglesia tiene en historia y que han dejado muchos mártires y otros grupos. Sin embargo, si nosotros vamos de manera humilde estudiando la Escritura, junto con todas las enseñanzas de la historia de la iglesia, usted mismo se va a convencer en su momento de que esto no es algo que sea una herejía o que vaya contrario al Evangelio. Al contrario, lo que va a hacer es fortalecerle eso. Sí, buena pregunta también. Y de hecho, esa debería de ser una actitud que todos deberíamos de tener. Cuando se nos da una fuente de conocimiento, de estudio, siempre es bueno consultarla y confirmarla con otras fuentes. ¿Sí?
Usted tiene varios autores con respecto a la historia de la iglesia. Tiene Howard Voss, Robert Baker, Justo González en América Latina. Tiene varios autores de historia de la iglesia. Y ellos, a la hora de plasmar sus libros, van dando diferentes eventos que van siendo muy parecidos a los que John Fox pone en su libro. Ahora, John Fox empieza con Esteban y su fuente fue Hechos de los Apóstoles. Ahí comienza. A medida que va avanzando el tiempo, él también va incorporando otros autores. Y uno que a mi parecer es de los que si él no hubiese estado, realmente no tuviéramos una información de la iglesia en los primeros 3 siglos. Y ese es Eusebio. Eusebio escribió y él estuvo junto incluso con Constantino en diferentes concilios, hablando acerca de la palabra y registrando todos esos eventos en su libro. Entonces es muy bueno que también lo puedan consultar. Pero también hay libros que no son propiamente de cristianos. Por ejemplo, Tácito. Tácito, él, en uno de sus libros, y es citado incluso por otros autores cristianos, él describe cómo dice un grupo de aquellos llamados cristianos que fueron quemados para alumbrar las calles de la ciudad donde Nerón estaba. Estos fueron acusados de haber quemado la ciudad. Él no era cristiano. Son seguidores de un tal Jesucristo, dice. Y así lo pone en su libro. El libro se llama Anales de la Historia de Tácito. Si quiere conocer más de eso, háganlo. Consulte estas fuentes históricas cristianas y también otras externas. Y compare. Haga ese ejercicio, es muy bueno.